El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hoy nos sumergiremos en algunas preguntas esenciales, como las siguientes. ¿Cómo podemos conocer los límites de la libertad en el contexto de nuestra fe? ¿Cómo podemos crear conciencia de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios? ¿Cómo pueden nuestras acciones traducirse en el bienestar de las demás personas, dándole prioridad a su salvación? Acompáñame mientras exploramos estas cuestiones y otras más a través del análisis del libro de Primera de Corintios. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio donde exploramos las profundidades de la fe y la palabra del Señor. Mi nombre es Jesús Rodríguez Cortés y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Antes de adentrarnos en el texto que tenemos ante nuestra consideración, quisiera enviar un saludo cálido de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, Reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Para comenzar, aclaremos dos términos esenciales de esta clase. El primero es ídolo, que es un ser imaginario, un objeto o cualquier otro ente a quien se le rinde culto o pleitesía. La palabra idolatría significa adoración a un ídolo. Por el contrario, la palabra latría se refiere a la adoración que se rinde únicamente a Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, significa Dios mismo, con los efectos gloriosos de su manifestación. Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 señala que hemos visto la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, afirma que es la persona misma, esa persona en quien vimos a Dios. Con esto en mente, exploremos juntos entonces el pasaje bíblico que está en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Sí, pues, coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Para profundizar en la lección, es importante que veamos ciertos aspectos del contexto social en la carta de Primera de Corintios. Así que quisiera estructurarlo de la siguiente manera. Una sesión sería la historia social y en la otra sesión la parte de los conflictos. En ese contexto social de Corinto, vamos a encontrar que Corinto era el centro de comercio y tránsito de la zona. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad próspera,
conocida por su intensa actividad comercial y su posición como un importante punto de tránsito, como ya mencionamos. Esa dinámica económica fluía en varios aspectos de la vida social y cultural de la ciudad. Por el otro lado, también la prostitución era parte de la reputación que tenía la ciudad, y se usaba un término como corintear o corintesiar, donde se refería a tener relaciones sexuales en Corinto o con una joven corinta, porque eso era también un eufemismo que se utilizaba para la prostitución. Esos términos reflejan las prácticas y percepciones sociales de esa época. Por otro lado, tenemos la prosperidad y la construcción. En el primer siglo, Corinto era una ciudad en auge, una metrópolis, con importantes desarrollos urbanos y arquitectónicos, y se construyeron cerca de 10 edificios en la era de César Augusto y cerca de 6 en la era de Tiberio, lo que indica un periodo de crecimiento y prosperidad sin precedentes. Por el otro lado, vamos a ver conflictos en esa comunidad. Diversas clases sociales era uno de esos problemas. La carta aborda las tensiones entre las diferentes clases sociales, como se ve en 1 Corintios 1:26, y en las diferencias entre ricos y pobres durante los banquetes en el capítulo 11, los versículos 21 y 22. También teníamos divisiones y bandos. Se mencionan conflictos internos dentro de la iglesia. Aquellos seguidores de Cloé y por el otro lado diversos bandos que vamos a ver entre los capítulos 1 al 4. También había unas cuestiones éticas y morales, problemas de inmoralidad sexual como ya mencionamos y dilemas relacionados con la participación en cultos paganos que lo vamos a encontrar en el capítulo 8 al 10. Esos temas son recurrentes a través del libro. Desafíos doctrinales y teológicos, por supuesto que habían. La comunidad enfrentaba desafíos en cuanto a la comprensión de la resurrección y el papel de las mujeres en las iglesias, como lo vemos en el capítulo 11. Habían problemas carismáticos por el otro lado también, porque los capítulos 12 al 14 abordan los problemas relacionados con los dones espirituales y su uso en la comunidad. Habían también preguntas conflictivas, así que la carta responde a varias de esas preguntas conflictivas planteadas por la comunidad. Aquí había muchas dinámicas de poder. Si miramos el personaje como Erasto, que era el tesorero de la ciudad mencionado en Romanos 16:23, vamos a entender un poco mejor el contexto social y las dinámicas de ese poder en Corinto. Recordemos, como he dicho en ocasiones anteriores, que había un sistema de honor y vergüenza, donde vemos una pirámide desde la parte más alta hasta la parte más baja, en sucesiones y en sometimiento de la gente que está debajo de esa pirámide. El narrador nos está invitando a ver en el versículo 23 cómo Pablo nos recuerda que, aunque somos libres, no todas las acciones son beneficiosas. La libertad es un regalo divino, pero viene también con responsabilidades. ¿Cómo usamos esa libertad? ¿Nos edifica a nuestra vida y a la vida de los demás? Eso me hace recordar que un teólogo de la iglesia nos mencionaba que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y es bueno. Pero eso requiere una militancia o una vigilancia, lo cual nos está diciendo que toda bondad o todo bien está sujeto a distorsión. Hay quienes le llaman el maligno, hay quienes le llaman el mal, hay quienes le llaman pecado. Pues mire, todo bien está sujeto a distorsión. Por lo tanto, se requiere de una militancia exterior, pero también de una militancia interior. Somos muy dados a criticar hacia afuera, pero estamos viendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, cómo vamos desarrollando esas ideas. Así que, ¿cómo estamos usando esa libertad? Y eso que estamos haciendo, ¿cómo edifica nuestra vida y la vida de los demás? Porque también en esa idea del bien que recibimos de Dios, que está sujeto a distorsión, y de la militancia, también está la idea de que ese bien
no es para quedárnoslo, es un bien para compartir, es un bien para transferir en comunidad y ser parte de bendición para esa gente que recibe ese bien. En el versículo 24, Pablo nos insta a mirar más allá de nosotros mismos. ¿Cómo esas acciones pueden buscar el bien de los demás? ¿Acciones en nuestro propio pensamiento? ¿O será mejor siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien renunció a su propia libertad por amor a la humanidad? Ese acto de amor es central en la fe cristiana, así que somos imitadores de Cristo en la medida en que compartimos ese amor del reino a la gente que está a nuestro alrededor, porque Él dio su vida en una cruz. Y la cruz nos recuerda que en ese plano vertical tenemos una relación directa con Dios a través de Jesucristo, sin ningún tipo de mediación. Pero en el ámbito horizontal de esa cruz también recuerda que ese poder de Dios, esa relación con Dios tiene una incidencia a nivel comunitario. Así que, ¿cómo se traducen esos actos de amor al nivel comunitario? En el versículo 25 vemos que Pablo aborda la cuestión de la comida vendida en las carnicerías, desmitificando la idea de que los alimentos pueden estar contaminados por ídolos. Aquí, Pablo nos enseña sobre la verdadera naturaleza de la adoración y la irrelevancia de los ídolos. Es importante que consideremos que los ídolos son falsos. Y quien adora a falsos ídolos se somete a ellos. Los falsos ídolos matan a la gente que los adora. Por lo tanto, nuestro culto debe estar dirigido únicamente a Dios, quien es el dador de la vida y de todo bien. En el versículo 27, Pablo nos habla sobre la hospitalidad y cómo debemos abordarla. Aceptar una invitación a comer, incluso de alguien que no comparte nuestra fe, es una oportunidad de mostrar solidaridad y amor. Hay quienes piensan que encerrándose en un lugar en oración, guardándose del mundo, es lo que debe hacer para que el reino sea manifiesto. Hay quienes piensan que tienen que salir y hacer de todo para que el poder de Dios sea manifiesto. Pues mire, esas dos posiciones tienen problemas. Nada está en control de nosotros. Yo no puedo controlar ese reino de Dios de ninguna de las dos maneras. Así que la invitación es a vivir en solidaridad y amor, viviendo ese reino de Dios en cada día de nuestras vidas, en cada gesto, en cada abrazo, en cada asunto que trabajamos. En los versículos 28 y 29 nos presenta un dilema ético. Si se nos informa que la comida ha sido sacrificada a los ídolos, ¿cómo deberíamos reaccionar? Pablo nos enseña aquí sobre la importancia de la conciencia, no solo la nuestra, sino también la de los demás. En el versículo 30, Pablo reflexiona sobre la gratitud y cómo nuestras acciones, incluso las legítimas, pueden afectar a los demás. Así que eso es un llamado a la sensibilidad y al amor. Cuando hablamos de ética, algo tan sencillo como que yo me encuentro viviendo en un pedazo de terreno que necesita cambios, que está en proceso de construcción constante, y si yo pongo una maquinaria para cortar ese terreno y dejando entonces derrumbes hacia el lado de mi vecino, pues entonces, ¿qué clase de sensibilidad y amor estamos hablando? El bien puede ser algo personal, pero si ese bien personal significa que yo estoy afectando al prójimo, pues debemos preguntarnos si es lo correcto, y la contestación ética es que no. Todo bien para mí tiene que traducirse en el bien del vecino, de la persona que está a mi alrededor. Ya en el versículo 31, pues nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Nuestras acciones deben reflejar amor y respeto hacia los demás, mostrando así la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo comencé la universidad, yo me encontré en un conflicto porque quería estar sirviendo en la iglesia,
En aquel momento era diácono, maestro de escuela bíblica, era músico, era sonidista y tanta actividad como yo pudiera estaba en la iglesia. Eso pasó ya en la preparatoria. Pero una vez yo culmino esa preparatoria o la escuela superior, como le decimos en Puerto Rico, pues entro a cursar una licenciatura en ingeniería electrónica, es decir, un bachillerato en ingeniería electrónica. Y allí me encontré con que toda la matemática, toda la parte lógica estaba requiriendo más tiempo de mí del que yo esperaba. Entonces, evidentemente yo tuve que hacer unos cambios en agenda. Ya no podía estar en todas las actividades de la iglesia. Yo me sentía mal. Yo sentía que yo estaba hasta en desobediencia porque estaba dedicando mi tiempo a los estudios y estaba abandonando el propósito de Dios. Pero logré entender en medio de esa crisis que mis estudios se constituían en ese espacio de servicio a Dios. En la medida en que yo lo hacía bien, en que yo aprovechaba el tiempo, en que aprendía todo lo que podía aprender, se estaba traduciendo también en que esos conocimientos en comunicaciones, en electrónica, en computación, estaban beneficiando a la iglesia. Así que es una forma de servicio. Entendí en ese momento que la gloria de Dios estaba siendo manifiesta a través de mi proceso de estudio y que yo podía estar en comunión y en paz mientras ese proceso de formación estaba ocurriendo porque estaba dentro del plan del Señor. Ya avanzando hacia el final de ese pasaje, los versículos 32 y 33 nos muestra a Pablo invitándonos a ser considerados con todos, evitando ser un obstáculo en el camino de esas personas hacia Dios. Y eso es un llamado a vivir en amor y en tolerancia, en libertad, en conciencia. En el versículo 1 del capítulo 11, Pablo nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, a aquel y aquella que siga a Cristo. Y eso es un recordatorio poderoso de que nuestra vida debe reflejar el amor y la gracia de Dios en todo y en todos. Este texto, mi hermano y mi hermana, aborda temas profundos como la naturaleza de la libertad humana como un don de Dios, la responsabilidad ética y la espiritual que acompaña a esa libertad y cómo se manifiesta en la vida cristiana siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Aquí se destaca la idea de que la libertad otorgada por Dios eleva a la humanidad y debe ser recibida con gratitud y honor. Se enfatiza que esa libertad no es para el libertinaje, sino para vivir de acuerdo con los principios del amor, la justicia, la misericordia y la compasión, tal como lo demostró Jesucristo. Además, se menciona la importancia de la tolerancia y el respeto hacia aquellos que pueden tener diferentes creencias y prácticas, y cómo la libertad cristiana implica a menudo sacrificar los deseos propios, comodidades propias, por el bienestar de las demás personas. Y eso va en línea con las enseñanzas de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que aquí se ofrece una visión profunda de cómo la libertad y ese contexto cristiano está ligado a la responsabilidad, al amor y el servicio a los demás, reflejando así la naturaleza y carácter de Dios para la fe cristiana. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo servimos hoy? ¿Cómo somos pertinentes, relevantes y contextuales en el mundo que nos ha tocado vivir? Ya en el ámbito secular, en la iglesia, en la familia. Así que oramos pidiéndole al Señor, ayúdanos a actuar de manera responsable, pensando principalmente en el bien de los demás. Que nuestras acciones, Señor, sean libres y responsables, obedeciendo tu voluntad y para la gloria de tu precioso nombre. Danos, Señor, la sabiduría para actuar conforme a los criterios de amor y misericordia, siendo propicios para que las personas puedan encontrarte y ser salvos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio
Les habló Jesús Rodríguez Cortés y espero que este encuentro haya sido enriquecedor para ti. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.